Vamos a tratar sobre los efectos que posee el tumble flow en la inyección directa de combustible. Los sistemas de inyección son un elemento importante dentro del ciclo de trabajo de un motor. La inyección directa se descubrió hace varios años atrás, pero la tecnología no permitía su aplicación de una forma adecuada en cuanto al funcionamiento y al costo. La inyección directa se inyecta gasolina directamente dentro de la cámara de combustión y no en la del colector o puerto de admisión como se debe dar en la indirecta. Esta inyección directa tiene muchas ventajas. Una de estas es que el sistema contra el sistema tradicional, como en este caso la indirecta, son una baja importante de consumos y emisión. El motivo de esto es muy simple, ya que mientras el motor convencional desperdicia un porcentaje importante de gasolina y gases que no son quemados y salen por el escape, en la inyección directa esto no ocurre, porque la gasolina se inyecta a una presión precisa y controlada a la perfección. La centralita es un tipo ordenador que optimiza el funcionamiento del vehículo. Esta precisión es lo suficientemente alta para favorecer la pulverización y la adecuada mezcla con el aire, y así se aprovecha al máximo cada gota de gasolina. También se reduce el consumo de combustible y también pues, se presenta una desestrangulación en los modos operativos con mezcla estratificada. En estos modos operativos se trabaja con un valor de lambda entre 1.55 y 3. Esto permite abrir más la mariposa, como se puede observar aquí, y aspirar más aire. Otra de las ventajas es que existen menores pérdidas de calor cedido a las paredes del cilindro, ya que la combustión ocurre cerca de la bujía. Y esto aumenta el rendimiento térmico del motor. También se reduce la tendencia al pistón. Este es un ruido metálico que se presenta en el motor y se suele tornar incómodo. También aumenta las relaciones de comprensión y así el rendimiento térmico del motor. También facilita el arranque en frío, ya que al reanudar la inyección, el combustible no se deposita en las paredes de la cámara de combustión y la mayor parte del combustible inyectado puede ser transformado de inmediato en energía que se utiliza completo y el motor de esta manera funciona de un modo muy estable. La inyección directa también presenta algunas desventajas. Una de ellas es la dificultad en el tratamiento de los gases, como son los óxidos nítricos, que no pueden ser transformados en nitrógeno y por consiguiente complica para llegar a la norma establecida de contaminación. Y otro problema también radica en el azufre que contiene la gasolina, ya que este se almacena en el catalizador, acumulando los NOx y ocupando los sitios destinados a los óxidos. Y a continuación, mis compañeros detallarán de mejor manera cómo es el funcionamiento de estos directos. Bien, recientemente se ha destacado el calentamiento global que es causado por los gases de efecto invernadero, por lo que se han realizado varios estudios para desarrollar algunos productos ecológicos. En lo que es la industria de los motores de fuerza dinámica, como lo podemos ver aquí en imagen, se han desarrollado varias técnicas para motores ecológicos, mediante un sistema de inyección de combustible, que inyecta el combustible en el puerto de admisión. Esto teniendo dificultades para controlar con precisión la relación aire-combustible en el cilindro. Por lo tanto,
En el sistema de inyección de combustible se ha cambiado a un sistema de inyección directa, que inyecta el combustible directamente dentro del cilindro. Esto debido a las preocupaciones sobre el agotamiento de los combustibles fósiles y la inestabilidad de los precios del petróleo, ya que varios combustibles alternativos se están volviendo populares. El gas licuado de petróleo, conocido como GLP, es un combustible alternativo que tiene características similares a la gasolina. El GLP puede usarse en motores de gasolina sin una modificación sofisticada del motor. Por estas razones, la presente investigación que les vamos a presentar se tomó de un artículo científico de la Escuela de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Corea, el 22 de agosto del 2019, en donde esta investigación se centra en las características de combustión y emisión de los motores de inyección directa de GLP mediante el uso de efectos remolino vertical o conocido como tumble flow. En el efecto tumble flow se destacan dos efectos de remolino. El remolino horizontal que tenemos en la segunda imagen y el remolino vertical que tenemos en la primera imagen, en el cual nos vamos a enfocar en este, que es el tumble flow o flujo de caída. Este se usa para inducir un flujo rotativo vertical dentro del cilindro. La mezcla de relación aire y combustible se mejora con el flujo en el cilindro por la causa del efecto de este remolino. En particular, este efecto es importante cuando hay una mezcla insuficiente de combustible y aire o cuando un vehículo funciona con una carga de motor más baja. Mediante la modificación de la superficie del puerto de admisión, se utiliza este remolino en este presente estudio de investigación. Como los mencioné, tumble flow o flujo de caída se usa para inducir un flujo rotativo vertical dentro del cilindro. Cuando se aplica la rotación en el cilindro, la distribución de combustible es controlable. La quemadura magra tiene problemas con el fallo de encendido debido a la inestabilidad de la combustión y podría mejorarse mediante una carga estratificada inducida por este efecto, que es el efecto de caída, de flujo de caída. Los efectos del cambio de flujo con remolino y caída por la modificación de la superficie del puerto de admisión a baja carga del motor y emisión aún requieren una mayor exploración. Recientemente se ha llevado a cabo investigaciones relacionadas sobre las características de combustión y emisión de los cambios de flujo en el cilindro. Young investigó un estudio de la dependencia de la estratificación de la mezcla en el diseño de la cámara de combustión y en el efecto del remolino para una mejor formación de la alta intensidad de turbulencia al cambiar el flujo en el cilindro con la modificación de la geometría del pistón acorta el tiempo de combustión. Con el aumento de la relación del remolino, la potencia efectiva, la presión efectiva del medio del freno, la presión máxima de combustión y la temperatura máxima de combustión aumenta. La relación del molino afecta la distribución de combustible y el límite de inclinación. El objetivo del trabajo es analizar los efectos de la caída y el remolino en las características de combustión y emisión del flujo del incinerador, utilizando simulaciones CFD con un 25% y 50% de caída y remolino. Estas simulaciones se realizan con un motor DC que utiliza combustibles GLP a velocidades constantes de 2400 de RPM y 110 de Nm. La relación de exceso de aire en el cilindro se establece. En el estudio se ha usado cilindros para simulación numérica. La simulación se llevó a cabo en 8 áreas. Diferentes de puertos de admisión, a saber remolinos y revoluciones del 25 y 50%, como les dije. A dos relaciones de aire en exceso. La modificación del área del puerto de admisión se realizó con Start CCM para el bloqueo. Se utilizaron cilindros y un área de puerto de admisión. Los casos de remolino se realizaron bloqueando el lado izquierdo del área del puerto de admisión
es decir, el remolino del 25 y el 50%, y los casos de volteo se realizaron bloqueando el lado inferior del área del puerto de admisión. Especificaciones detalladas del motor se utilizaron para los defectos del cambio de flujo con remolino y caída de modificación.